Bienvenidas y bienvenidos. Soy la profesora Erika Hernández Rojas y nos encontramos nuevamente con ustedes en otra lección más de Aprende en Casa 2, de la asignatura de Matemáticas, correspondiente a primer grado. Yo soy el profesor Félix Vázquez Vázquez y en esta lección daremos continuidad al tema anterior, en donde resolvieron diversas situaciones que involucraron a la proporcionalidad indirecta. Analizaremos un problema, desde la concentración de los datos de este en una tabla hasta determinar cuándo hay variación proporcional directa y cuándo no. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz y goma, colores, su libro de texto de matemáticas, en caso de que no lo tengan físicamente. ¡Qué gusto encontrarnos de nuevo! Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que abarque nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Yo soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre nombrar con pronombres. Con esto nos referimos a cómo podemos utilizar diversos recursos para nombrar un mismo concepto en el texto y así evitar la repetición de un término. Profesora, me parece muy bien. ¿Listas? ¿Listos? Bien, pues vamos juntos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es: compara una variedad de textos sobre un tema y el propósito es reconocer diversas maneras de nombrar mediante pronombres, aunque nos centraremos en el uso de los pronombres demostrativos como referentes de los sustantivos, que sirven para reconocer de qué o de quién se habla en cada momento. También observaremos otros tipos de pronombres, para tenerlos claros, ya que estos dependen del contexto y se determinan en relación con otras palabras o términos que se han nombrado previamente. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Les recordamos que lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al revisar los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Hoy trabajaremos con los textos. Llegada del Macegual de las costas del Golfo, de Miguel León Portilla, y Los privilegios de una alianza, en breve historia de Tlaxcala, de Ricardo Rendón Garcini. Mientras escuchaba el propósito de la sesión, me surgieron dos dudas. ¿Por qué es importante que conozcamos los pronombres? ¿Y cómo podemos usarlos de manera efectiva? Esas son dos preguntas válidas, pues en ocasiones no somos tan vigilantes de lo que se escribe y es posible que leamos textos como el siguiente: terapias y medicamentos. Uno de los problemas del COVID-19 es lo variado de sus síntomas y la intensidad de los mismos. Existen factores que ayudan a que el COVID-19 se torne grave, como la edad, el sexo, los hombres fallecen más que las mujeres, y las llamadas comorbilidades, es decir, se enferman más seriamente quienes ya sufren otros padecimientos. Pero, ¿qué sucede si en cambio leemos un texto con una redacción ligeramente distinta? Terapias y medicamentos. Uno de los problemas del COVID-19 es lo variado de sus síntomas y la intensidad de los mismos. Existen factores que ayudan a que éste se torne grave, como la edad, el sexo, los hombres fallecen más que las mujeres y las llamadas comorbilidades, es decir,
Se enferman más seriamente quienes ya sufren otros padecimientos. ¿Notaron cómo cambia lo que leemos cuando se usan pronombres? El texto se torna más comprensible. Por ello, conviene aprender a utilizar los pronombres. Entonces, ¿los pronombres deben emplearse para evitar confusiones o ambigüedades? Más bien es para evitar repeticiones innecesarias y para que el texto se enriquezca. Al usarlos, lo que escriban será más comprensible y ágil de leerse. Profesora, había leído una vez que el pronombre es un tipo de sustantivo, solo que este designa a los sujetos en una especie determinada y los pronombres nombran a los individuos sin determinar su especie. En eso tienes razón. Los pronombres nos ayudan a sustituir los sustantivos. Bien, entremos en materia y observemos los distintos pronombres que existen. Primero, hablaremos de los pronombres demostrativos. Lean conmigo una clasificación general de este tipo de pronombres. Clasificación general de los pronombres. Se dividen en demostrativos. Esta, estas, este, esa, esas, aquel, aquella, aquellas, esos, estos, aquellos. Algunos ejemplos se pueden ver en este texto. La lectura de las leyendas ayuda a entender las costumbres de los pueblos y también el tipo de lenguaje. Estas, además, vinculan los saberes de personajes, pues estos tienen características que los lectores pueden identificar. Ahora, hagamos un reto para que ustedes agreguen en los espacios vacíos los pronombres que mejor se acomoden al texto. ¿Puedes apoyarme leyendo? Claro que sí, maestra. Veamos. El reto. Observen los pronombres demostrativos y elijan algunos para agregarlos a los espacios vacíos. Algunos de ellos son esta, estas, este, esa, esas, aquel, aquella, aquellas, esos, estos, aquellos. Esto, eso y aquello no se acentúan. Hacer ejercicio ayuda cuando uno está en confinamiento, pues apoya a que nos activemos. Mejoraremos nuestra salud. ¿Lograron acomodar en los espacios vacíos los pronombres demostrativos correctos? Si no fue así, lo importante es que lean con detenimiento. Tengan en mente que lo que se sustituye son los sustantivos. Antes de avanzar, profesora, ¿no se supone que hay una recomendación de que ya no se usen los acentos escritos en los pronombres demostrativos? Así es, pero debemos tomar en cuenta que es solo una recomendación. El uso del acento gráfico es un elemento que puede ayudar a evitar confusiones e incluso a aclarar por qué estos pronombres se usan de forma distinta a los demostrativos cuando van seguidos de un sustantivo como esta actividad o estos hechos. Hay que considerar que ciertos aspectos de la ortografía son variables. Lo importante es conocerlos para poder atenderlos. Por ahora, prosigamos con los ejemplos de los demás pronombres. Los cuantificadores indefinidos son todo, mucho, poco, más, algún, varios, menos, otro, ningún, cualquiera, bastante, demasiado, algo, nada. Ahora leamos el siguiente texto de investigación acerca de los cambios en los jóvenes. La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta, durante el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, hay muchos aspectos que incluyen la transición hacia la independencia social. Como observaron, los cuantificadores indefinidos sirven para señalar una cantidad que no es clara, pero que no se discute porque quien lee o escucha entiende a qué se refiere el concepto. Ahora, vayamos a un reto para que puedan comprobar cómo utilizar los cuantificadores indefinidos en el siguiente texto. ¿Nos ayudas a leer? Claro que sí. Ahora es nuestro momento. Lean conmigo.
El reto. Observen los cuantificadores indefinidos y elijan algunos para agregarlos a los espacios vacíos. Todo, mucho, poco, más, algún, varios, menos, otro, ningún, cualquiera, bastante, demasiado, algo, nada. Los adolescentes tienen cambios en esta etapa. Puede ser que estén de mal humor, que presenten episodios de depresión o rebeldía, y puede ser que en momento no sigan las reglas y en general les parece. Por ello hay que darle su espacio. ¿Lograron elegir los cuantificadores indefinidos? Si no fue así, no se preocupen, es parte del aprendizaje. Ahora, profesora, ¿podemos continuar con los otros? Claro, ahora veremos los cuantificadores numerales, que son 1, quinto, tercero, 100, tercio, doble. Y un ejemplo de su uso lo pueden observar en este texto. Los atletas, en su vida, son educados para superar 1000 obstáculos, pero llegar a la meta como un tercero no es malo. Otro aspecto a tomar en cuenta es que deben hacer el doble del trabajo y que es importante que, junto con sus entrenadores, sean un dúo que se apoye para obtener los mejores resultados. ¿Se dieron cuenta cómo los cuantificadores numerales le dan sentido al texto? ¿Notaron que ciertos usos de los cuantificadores también sirven para sustituir? Continuemos con los relativos, que son el que, los que, la que, la cual, el cual, los cuales, quién, quiénes, cuyo, cuyas. Revisemos el siguiente texto. Los gatos son una especie casi independiente, los cuales requieren cierto tipo de atenciones, pues el que aparentemente lo sean no significa que no requieran del juego o de los mimos. Así que cuantas veces haya quien se dé el tiempo para realizar estas actividades, ayudará a que se sientan menos estresados. Finalmente, veremos los pronombres interrogativos y los exclamativos. En este caso, los agregaremos a ambos en una sola imagen y también veremos ahí mismo el ejemplo. Presten atención. Interrogativos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿A quién? ¿A qué? ¿A cuáles? Exclamativos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuánta? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuán? ¿Cuántas? Analicemos el siguiente texto. Al iniciar un trabajo de investigación, es importante realizar preguntas como ¿qué puedo aportar con este trabajo? ¿He delimitado de forma correcta? Entre otras. ¡Qué fácil sería entonces avanzar y cuántos problemas podrían evitarse! Como vieron, los pronombres interrogativos y los exclamativos sirven en el primer caso para buscar, aclarar o localizar y en segundo para enfatizar un aspecto. Profesora, ahora veremos los aspectos que tienen que ver solo con los pronombres demostrativos. Así es. Para profundizar más en los pronombres demostrativos, veamos cómo se clasifican. Los pronombres demostrativos se dividen en los casos singular y plural. Cada uno de estos se subdivide en masculino y femenino. Solo en el caso singular agregaremos el subcaso neutro. Así tenemos demostrativos singulares masculinos. Este, ese, aquel. Demostrativos singulares femeninos. Esta, esa, aquella. Demostrativos singulares neutros. Esto, eso, aquello. Demostrativos plurales masculinos. Estos, esos, aquellos. Demostrativos plurales femeninos. Estas, esas, aquellas. Los casos de este, esta, esto, estos y estas refieren cercanía al emisor. Los casos ese, esa, eso, esos y esas delatan cercanía al receptor. Aquel,
Aquella, aquello, aquellos y aquellas refieren lejanía del emisor y receptor. No olviden que los pronombres sustituyen y estos, si no son empleados correctamente, harán que nuestros lectores se confundan. Sigan conmigo la lectura del siguiente ejemplo. Llegada del macegual de la costa del Golfo. A pocos días vino un macegual, hombre de pueblo, de Mictlancuautla. Luego que llegó a México, se fue derecho al palacio de Moctezuma y díjole: Señor y rey nuestro, perdóname mi atrevimiento. Díjole Moctezuma a Petlacacatl: llevad a este y ponedle en la cárcel del tablón y mirad por él. Miguel León Portilla, Visión de los vencidos. ¿Notaron que la palabra en rojo es el referente del que se está hablando y la que está en azul es el pronombre que le sustituye? Ahora veamos cómo se leería si no se usara la sustitución. A pocos días vino un macegual, hombre del pueblo, de Mictlancuautla. Luego que llegó a México, se fue derecho al palacio de Moctezuma y díjole: Señor y rey nuestro, perdóname mi atrevimiento. Díjole Moctezuma a Petlacacatl: llevar al macegual y ponerle en la cárcel del tablón y mirad por él. Miguel León Portilla, Visión de los vencidos. Podemos observar que al momento de leer el texto sin sustituir el referente es repetitivo. Bien, realizaremos otra actividad. Esta consiste en identificar los pronombres empleados para sustituir el referente que se encuentra en color rojo. En cuanto a los otros tres géneros de atavios divinos, no hicieron más que colocarlos enfrente de él. Los ordenaron allí. Así las cosas, díjoles el capitán. ¿Acaso esta es toda vuestra ofrenda de bienvenida? ¿Aquello con lo que os llegáis a las personas? Dijeron ellos: esto es todo. Con eso hemos venido, Señor nuestro. Miguel León Portilla, Visión de los vencidos. Está un poco difícil, pero logré identificarlos. ¿Ustedes pudieron? Veamos si acertamos en la localización de los pronombres. En cuanto a los otros tres géneros de atavíos divinos, no hicieron más que colocarlos enfrente de él. Los ordenaron allí. Así las cosas, díjoles el capitán. ¿Acaso esta es toda vuestra ofrenda de bienvenida? ¿Aquello con que os llegáis a las personas? Dijeron ellos: esto es todo. Con eso hemos venido, Señor nuestro. Miguel León Portilla, Visión de los vencidos. Recuerden que esta es un pronombre demostrativo femenino. No olviden que deben concordar en género y número para que el lector entienda a lo que se refieren. Aquello es un pronombre neutro que expresa lejanía y eso muy frecuentemente también lo usamos para expresar distancia. Profesora, quiero que nos aclare una duda que es probable que a las alumnas y alumnos también les haya surgido. Entonces, ¿cuándo se usa este, esta o esto sin acento? Es una pregunta importante, pues nos ayuda a identificar los demostrativos, cuando funcionan como modificadores o son propiamente pronombres. Esta es un modificador respecto del sustantivo que sigue. Por ejemplo, esta casa es grande, donde casa es el sustantivo, no lleva acento. Esta, con acento en cambio, es un pronombre femenino que reemplaza al sustantivo, como la casa es grande. En esta cabemos todos y puede llevar acento, ya que en este caso, esta sustituye al sustantivo casa. Ahora entiendo mejor el uso del pronombre demostrativo y el por qué lleva tilde. Con todo lo que hemos visto en esta sesión, será más fácil para ustedes comparar información sobre un mismo tema y observar cómo se usan los pronombres. Para repasar los conceptos que revisamos en la sesión, vamos a realizar un reto. Intenten encontrar las respuestas correctas. Algunos ejemplos de pronombres relativos son: inciso A, doble, primero, mil. Inciso B, el cual, quienes, cuyas. Inciso C, qué, cuánto. Sí,
Efectivamente, la respuesta correcta es la opción B, el cual, quienes, cuyas. Veamos otro caso. Es una palabra cuya función es sustituir un elemento, nombre u objeto, dentro de la oración. Inciso A, sinónimo. B, pronombre. C, sustantivo. Efectivamente, la respuesta correcta es la opción B. A continuación, se mostrarán fragmentos de textos expositivos que hacen uso de los pronombres demostrativos. Los privilegios de una alianza. No obstante que las fuerzas tlaxcaltecas eran superiores en número, unos 50,000 guerreros, incluyendo otomíes forzados, fueron vencidos otra vez por los extranjeros, debido a que estos contaban con una estrategia militar más efectiva. Usaban armas de fuego, armadura de hierro, caballos y sobre todo se apoyaban en un fuerte contingente de indios aliados. Ricardo Rendón. ¿Lograron encontrar el referente y su sustitución? El referente es los extranjeros y la sustitución es estos. Si no los identificaron, veamos otro ejemplo. Las reglas del juego. Asimismo, se identifica la existencia de dos equipos. Con respecto a los jugadores, estos podían llevar máscaras, vestir protecciones, rodilleras, por ejemplo, o jugar en taparrabos. La meta era pegar a la pelota, que por cierto, bota mucho, con las caderas o los antebrazos, para meterla por el aro o por lo menos para hacer que lo tocara. En esta lectura, el referente es dos equipos y la sustitución es estos. Como observamos y escuchamos, se mostraron dos párrafos extraídos de textos expositivos. Recuerden que al leer sus fuentes de consulta, deben revisar si los autores hacen uso de los pronombres demostrativos para sustituir el referente y así evitar la repetición. Ahora, el reto es que busquen un texto de su interés en el que identifiquen los pronombres demostrativos que vieron a lo largo de la sesión. En esta sesión, el aprendizaje esperado fue: compara una variedad de textos sobre un tema. Y el propósito fue reconocer diversas maneras de nombrar mediante pronombres, aunque nos enfocamos en los pronombres demostrativos. No olviden que pueden leer más ejemplos en su libro de texto de Lengua Materna 2, o bien leer textos que vienen en los libros de otras asignaturas para que identifiquen los pronombres demostrativos que usaron los autores. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre nombrar con pronombres. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!